Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a hablar de un tema que sois bastantes los que me habéis preguntado y un vídeo que hice hace tiempo en el que dije que qué rentaba más, si ser mixto o enfocarte en un único tipo de tropa. Muchos me comentasteis que siendo free to play no puedes ser mixto, o básicamente que es prácticamente imposible. Y bueno, yo os comenté y os respondí a la mayoría que yo sí que soy mixto, siendo 100% free to play. Y bueno, ¿qué es lo que hago yo para poder ser mixto o llevar más marchas mixtas siendo free to play? Y bueno, como ya os he comentado en varias ocasiones, yo las esculturas de los comandantes las voy ahorrando y no las voy gastando según sale un comandante. Yo lo que hago es guardar y guardar esculturas hasta que se acerca el día de guerra. Una vez que se acerca el día de guerra, ahí decido cuáles son de los comandantes, de los que han ido saliendo nuevos o los que ya tenía desbloqueados, cuál me rentaría más para hacer un cambio sustancial a mis 5 marchas. Ahora mismo, si nos vamos a la expedición para enseñároslo, vamos por aquí, os puedo enseñar cuáles son las marchas que estoy utilizando. Ahora mismo, en cuanto a las marchas que estoy utilizando en campo abierto, son estas de por aquí. Y ahora mismo, pues ha salido Liu Che, entonces Liu Che me interesaría bastante. Y si ahora mismo tocase un día de guerra, probablemente lo que haría sería intentar hacer algún cambio aquí, tratando de quitar a Sargon, por ejemplo. Otra de las parejas que sé en las que quiero pues trabajar bastante sería esta tercera marcha de por aquí. Sería pues, me gustaría cambiar a Shan Yu o a Guillermo. Lo que pasa que como Guillermo no lo tengo maxiado, que únicamente pues lo tengo 5 5-2 o algo así, me parece, pues sería quitar pues a Shan Yu antes que Guillermo, pero tampoco quiero invertir en Guillermo porque es un comandante ya muy antiguo. Entonces yo lo que me baso es en ver qué comandante de los que han salido nuevos me va a aportar más a mis marchas. Entonces no es que suba todos los de un mismo tipo de tropa, sí que pues me he enfocado un poquito más hace tiempo en lo que sería infantería, pero como podéis ver ya tengo pues aquí 3 con pericia de caballería y únicamente 2 con pericia de infantería. Entonces, como os digo, yo lo que hago es centrarme en pensar cuál va a ser el comandante que más me va a aportar pues a mis 5 marchas. También pues por aquí me interesaría cambiar un poquito a Boudica, ya que no le he querido maxear porque pienso que los nuevos arqueros van a hacer un poquito mejores que Boudica con su Yelian. Entonces, para eso voy guardando las esculturas. Yo no gasto y digo, me voy a maxear todos los de infantería, aunque me vaya a hacer más rentabilidad o no. Pues aquí lo mismo ha ocurrido con Jokubin. Yo Jokubin siento que no me va a hacer tanto beneficio como ahora mismo me podría hacer o Liu Che o el nuevo de arqueros que venga. Porque ¿qué pasa con Jokubin? Jokubin va muy bien con Guillermo, pero ¿qué me pasa a mí? Como mi Guillermo no está maxiado, pues me va a hacer la función Shan Yu ahora mismo hasta que pues vayan a salir los nuevos comandantes de caballería. Sí que hace una mejora con respecto a Shan Yu, pero tampoco es que sea una mejora tan ciega como para que digamos que me va a venir muy bien invertir pues en Hokubin y reemplazar a Xian Yu. Otra de las cosas que suelo hacer yo con el equipamiento, que eso también es otro de los puntos que me habéis comentado bastante, y yo es que no me centro en completar pues un set completo de un tipo de tropa y ya está. Sí que es cierto que por aquí pues quizás Escipión está bastante más fuerte que los demás, pero por ejemplo yo aquí hice las 4 piezas del set de infantería para Wang Yu, para que tuviese esa velocidad de marcha, y luego cambié esta para cambiar el ataque por defensa. Hice lo mismo en Alejandro Nevsky. Primero intenté buscarme las piezas que me cambiaban ataque por salud o ataque por defensa y luego pues intenté juntar algunas para conseguir un bonus del set. Y luego después de esto pues me pasé a arqueros. Y en arqueros hice lo mismo. Intenté buscar pues lo que eran las 2 piezas del set para conseguir un poquito más de ataque extra y me seguí manteniendo pues 2 piezas del equipamiento épico para el extra de ataque por aquí, y así voy mejorando yo lo que serían mis equipamientos en mis comandantes. No me centro en maxear pues todo el equipamiento, ponérmelo en dorado en uno y en el otro seguir con el equipamiento épico, sino que lo que voy haciendo es cambiar en todos los comandantes que estoy utilizando el equipamiento legendario
que me reemplaza el equipamiento épico que tendría ataque. Y así me voy organizando yo con el equipamiento. A la hora de invertir en los diferentes eventos, como pues sería el evento que nos ha salido a nosotros hoy, que sería el evento del huevo, me he creado pues una hoja en Excel con el orden que quiero seguir con el equipamiento. Entonces también apunto cuántos llevo de ese plano que estoy ahora mismo consiguiendo y cuántos llevo para elección de estas piezas de por aquí. Entonces así lo tengo mucho más fácil de cuál quiero invertir o en qué equipamiento quiero invertir según van saliendo los diferentes eventos. Yo ahora mismo solo me estoy centrando en el evento del huevo y el resto de eventos no lo estoy utilizando, aún así sea para conseguir más materiales. Recomendaría un poquito más o la tienda VIP o el evento del Dalrock, que me parecen los dos que, bajo mi punto de vista, son los más rentables para conseguir equipamiento. Tanto el huevo como el Dalrock. Y si no, pues para más seguridad, la tienda VIP. También puede llegar a ser un poquito más interesante, pero ya cuando vayamos a refinar, y entonces no me parece que sea muy útil ahora mismo, a no ser que me falten 8 piezas exclusivamente, sería el evento de los martillos, que se prefiere hacerle sin gastar gemas y ahorrando los martillos de un evento para otro. Y en eso es en lo que me voy siguiendo un poquito. También os digo, yo en cuanto al equipamiento me espero también del mismo modo a abrir estos cofres y a gastar estos de por aquí y demás hasta antes de la guerra. Así pues, en función de los comandantes que haya maxeado, puedo decidir si voy a tirar pues 2 de caballería, 2 de infantería, 2 de arqueros o voy a llevar 2 de cada, 2 de un tipo, 3 de otro y demás. Entonces así veo un poquito más qué sets me van a hacer pues mayor beneficio en mis 5 marchas. No estoy utilizando 6 marchas porque, como digo, free to play es casi imposible conseguir 6 marchas, incluso para Kingsland, entonces creo que no es muy interesante. Con los armamentos, como ya os dije, estoy siguiendo el mismo orden de, pues, básicamente tratar de conseguir equipamientos para todos y luego voy intentando según me va haciendo un mayor beneficio. Ahora mismo, por ejemplo, tendría para cambiar aquí este y que me podría dar un poquito de ataque. Entonces no me interesa y me gustaría pues buscar en lo que sería comandantes de, por ejemplo, caballería, cuál me podría venir más útil. Entonces, por ejemplo, aquí, si quisiese cambiar este, pues me daría defensa en vez de ataque. Y eso es lo que voy haciendo para utilizar las piedras de transmutación y en base de qué armamentos pues voy buscando. Ahora mismo, como todavía siento que me falta bastante para mejorar en cuña, sigo abriendo los armamentos en cuña. Si no, en un futuro quizás empiece a guardarles y buscaría para mejorar en lo que sería la de esta de por aquí, la de narco, porque según parece están queriendo cambiar un poquito el meta a daño de ataque normal en vez de daño de ataque de habilidad. Pero como os digo, yo tengo todavía muchos comandantes de daño de habilidad, tengo mucho que mejorar en lo que sería armamentos para daño de habilidad, con lo cual aún sigo intentando pues mejorar lo que sería mi armamento en base a la habilidad. Y también, como os digo, para hacer las transmutaciones y demás, me espero a los días de antes de guerra y así decido un poquito cuál me conviene a mí más pues transmutar sí para mejorar mi equipamiento, mi armamento, perdón, en base de pues qué comandantes y qué equipamiento he decidido hacer. Y luego otro punto que me habéis dicho muchos es en la academia, pero del KVK, que la tecnología del KVK es imposible siendo free to play mejorar pues diversos tipos de tropa. Y bueno, ahora eso sí que antes lo puedo entender un poquito más, pero ahora ha salido pues, y hace ya tiempo, la verdad, metieron pues una actualización que lo que hace es bloquear bastante todas las tecnologías. Entonces, supongamos que esto fuese la tecnología del KVK, si yo quiero avanzar, pues por ejemplo, para sacar lo que sería las T4, que en ese otro sería pues avanzar en el equipamiento, en la capacidad de tropa y demás, me va a pedir muchas de las que son anteriores. Entonces, te va pidiendo que vayas mejorando toda la tecnología anterior que tengas para poder seguir avanzando. Con lo cual, sí que es cierto que es un poquito más complicado subir todos los tipos de tropas, pero te bloquea tanto que vas a tener que llevar muy parejas todas las tecnologías de los diferentes tipos de tropa. Con lo cual, pues se hace bastante asequible, pues
digamos, la tecnología del KVK siendo 100% free to play. Tengo pensado ir subiendo vídeos para ir haciendo pues como una actualización de lo que sería pues el equipamiento que tengo yo ahora mismo, perdón, la tecnología que tengo yo ahora mismo en los diferentes estados de guerra, tanto para zona 5 como zona 7 como zona 8. Así que pues nada, creo que más o menos son estos pues los consejos que os puedo dar. Luego sí que pues también cuando se va acercando un poco el día de guerra y veo que pues hay alguna tecnología que pueda subir más, me centro en un tipo de tropa en función de cuáles son mis comandantes o mis marchas más fuertes. Y ahora mismo mi marcha más fuerte puede que sea Escipión con Sille y Guan Yu con Sargon. Entonces pues me centro un poquito más en mejorar lo que sería infantería. También pues tengo dos marchas de lo que sería de caballería, con lo cual pues después de mejorar infantería me voy a caballería y por último me voy a arqueros. Entonces voy siguiendo ese orden en función de cuáles son mis mejores marchas y cuáles son las que más me rentan. Pero lo principal, para ser 100% free to play y o utilizar marchas mixtas, lo que os recomiendo es que no vayáis gastando sin tener guerra o gastar esculturas porque sí o gastar materiales porque sí, sino que lo que yo recomendaría es que ahorraseis tanto esculturas como equipamiento, materiales para hacer equipamiento como las piedras de transmutación para días antes de la guerra de los KVKs. Y así pues podéis planificaros un poquito más cuáles son los comandantes que os van a servir más o que os van a dar más beneficios en las 5 marchas que estéis utilizando para ese momento y pues así pues tener una ganancia un poquito mayor en lo que serían vuestras 5 marchas. Creo que estos han sido pues todos los consejos que os puedo dar para ser pues free to play y llevar marchas mixtas. Así que pues bueno, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo.